Buen día, profe, ¿cómo amanece? Hola, muy buenos días, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias, profe. ¿Usted? Bueno, muy bien. Bueno, ya casi están todos. Bien. Bueno, muchachos, muy buenos días. Entonces, bienvenidos nuevamente a nuestra clase del día de hoy. Hoy tenemos entonces la cuarta evaluación de las que, es decir, la segunda del segundo corte. Ya en cuestión de 2 minuticos les va a aparecer, entonces alístense. Ya saben, son 5 minuticos. Les voy a avisar cada minuto para que no les coja la noche. Y posterior a ella, pues seguimos con terminar el tema que estamos abordando. ¿Se habilita a las 8:04 o a las 8:05? 804. Listo. 804. Siempre les dejo esos 4 minuticos ahí por si alguno llega tarde, que siempre veo que solo hay 17. ¿Qué pasaría con los demás compañeros? ¿Será que alguno no va a volver? Es que, profe, hubo un compañero que canceló morfología. Ok, listo, perfecto. No, es como por Profe, saber. son 5 Señor, minutos. sí, 5 minuticos, 5 preguntitas, como siempre ha sido. Listo, profe. Listo, muchachos, ya les apareció la evaluación. Entonces, por favor, entren y contéstenla. Muchos éxitos. Ya llevamos un minuto.
Ya llevamos 2 minutos. Tres minutos. Queda un minuto, muchachos. Vayan a ir enviando para que no tengan problemas. Faltan 10 por entregar. Por favor, vayan entregando. Falta Caballero. Falta Galvis Stapper. Sí, profe, un momento que ya le di a enviar, pero esto está cargando, no tengo la conexión un Bueno. poco mala. Galvis Stapper falta. Vamos, Galvis, no se quede por fuera. Otra vez. Nada que le llega. El único que falta. Nada, profe. Ay, Dios mío, otra vez la misma situación. Por favor, envíen eso con tiempo, les estoy diciendo. ¿Ya se les cerró o qué? Sí, profe, me acabo de cerrar. Ah, no falta el que... Y a ver. Listo, sí, señor, ya, ya. No deje para el último minuto ni el último segundo, porque preciso, listo, ya. Siempre pasa lo mismo. Bueno, muchachos. Muy bien, los felicito. Unos resultados muy buenos ahí. La gran mayoría le fue bien ¿en qué? En el examen. Los felicito, ¿sí? Todos. Solo, bueno, solo una persona. Excelente. Un resultado muy bueno. Bien. Ya con esto entonces terminamos nosotros nuestras calificaciones, por decirlo así, para el segundo corte. ¿Listo? Entonces ya ustedes las conocen. La otra semana, de todas maneras, hacemos la misma actividad que hicimos la vez pasada. Una reunión en la hora de clase para socializar las notas, porque es un, digámoslo así, es un requisito. A pesar de que ustedes ya las conocen, ya saben cuánto les queda el corte que le envió el doctor Humberto. Pues es mi deber formalizar, o es un deber formalizar eso para que las cosas queden como deben ser. Bien, muchachos, cuéntenme, Profe, dígame, profe, una Nicole. pregunta antes. Sí. Esto,
De la pregunta 4, ¿cuál era la respuesta? Ahí la tuvo que haber visto. Déjeme Mm, revisar. Ah, ¿Por qué? sí, sí, salen acá. Ahí salen las respuestas. Pues ya Sí, le lo que contesto. pasa es que tenía una duda, pues yo cuando estaba estudiando en las diapositivas, en la pregunta que dice que la placenta está conformada por, entonces en las diapositivas decía que estaba formada por trofoblasto y mesodermo extraembrionario, y en las opciones dice que es mesodermo extraembrionario, o sea, la que Y está endometrio. marcada como correcta. Sí, señor. Ujú. Pero ninguna opción permitía solo citotrofoblasto. Estaba sin sitio, cito y endometrio. Las únicas es el Sí, señor. mesodermo extraembrionario y el endometrio. ¿Sí ve? El Mm, otro es mesodermo embrionario y endometrio, tampoco. Y la otra era ninguna de las anteriores, era la cuarta. La placenta está formada por mesodermo extraembrionario y endometrio. ¿Listo? O por las eso, estructuras que proceden del mesodermo extraembrionario y el endometrio. listo, profe. ¿Listo? La otra no podía ser Gracias. porque decía sin sitio, trofoblasto y endometrio, no. Mesodermo embrionario y endometrio, pues tampoco. Y la otra opción era ninguna de las anteriores o ninguna de las opciones correctas. ¿Listo? Bien. Eh, Cuéntenme, ¿en qué quedamos? Esto está más demorado que un parto, este tema, pero bueno, estamos revisando ahí algunos concepticos propios del embarazo. ¿En qué habíamos quedado? ¿Quién se acuerda? Quedamos a punto de entrar en lo que es la función placentaria. Ujú. Bueno, perfecto. Entonces sí, efectivamente, habíamos revisado lo de eritroblastosis fetal, ¿cierto? Sí, ¿Qué hubo? señor. ¿Y qué pasó con la tareita? ¿La pudieron averiguar? ¿O se les olvidó? Yo sí, profe. Sí, cuénteme, ¿qué encontró? Ilústrenos, porque a veces uno le salen con esa pregunta y uno dice, carajo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que dos padres negativos de RH pueden tener un hijo positivo o lo contrario? ¿Qué encontró? Eh, pues, profe, eh, para responder específicamente la pregunta, dos padres con RH positivo sí pueden tener un hijo con RH negativo, más dos padres con RH negativo no pueden tener con RH positivo, porque Ajá. pues en realidad lo que es el factor RH no solo va a estar conformado por un positivo o un negativo, sino por dos, o sea que tenemos dos alelos. O sea, Exactamente. puede ser positivo positivo, positivo negativo o pues doblemente negativo. Cor- La transmisión del RH pues va a seguir las leyes de la genética, podemos ser homocigotos o heterocigotos y todo depende de la dominancia, entonces pues sí es posible. El RH que se va a tomar va a ser pues el que se dé, o sea, el que en el cruce quede primero, por así decirlo. Se va a hacer el cruce por el cuadro de Punnett, pero el positivo pues siempre, o sea, en caso de que el cruce lance que el bebé va a tener RH heterocigoto positivo o negativo, se va a tomar que va a ser RH positivo por cuestión de que el antígeno presente va a ser el dominante y pues eso es heredable. Muy bien, Laura Daniela, excelente. ¿Listo? Sí, efectivamente, como hemos revisado, pues este es una situación que aunque es muy poco frecuente, no quiere decir que no se presente. Entonces, y esto obedece el porcentaje más o menos equivale a un 25% de ese 15% que pueden ser negativos. Entonces, hay que tener presente esa parte, se puede presentar esa situación en la cual a pesar de tener un RH de una dominancia, ya sea el positivo, puedan tener un hijo negativo. Bien, listo. Entonces ahí habíamos quedado en eso, era como en un último análisis ahí que habíamos hecho. Bien, y entonces empezábamos a revisar las funciones placentarias. Yo no sé si esta diapositiva la alcanzamos a revisar o la podemos pasar ya de... Bien,
De todas maneras, repasémoslo ya de manera muy rápida. Ya ustedes conocieron o hemos mencionado de alguna u otra manera las funciones principales de la placenta, que principalmente es el intercambio de productos metabólicos y la producción de hormonas. Recordemos que la placenta va a ser el órgano de intercambio, tanto desde el punto de vista nutricional, todos los carbohidratos, proteínas, grasas, etcétera, todos los sustratos energéticos van a depender netamente de los aportes que le haga la madre a través del cordón umbilical o a través de la placenta. Igual la concentración de electrolitos, vitaminas, etcétera, todo eso lo va a tener que intercambiar la madre con su hijo o proporcionarle mejor a su hijo. Y de igual manera la difusión de los gases para todas las funciones oxidativas que se van desarrollando en el bebé. Entonces, igual el proceso respiratorio, recordemos que a pesar de que en la semana más o menos 16 se pueden empezar a los movimientos respiratorios, pero el líquido amniótico no cumple con las funciones de concentración de oxígeno suficientes para poder generarle un aporte suficiente al feto para que intercambie con el CO2 que está produciendo. Entonces la concentración, el intercambio de estos dos gases se va a dar netamente a través de la placenta. Bien, de igual manera hablábamos que las inmunoglobulinas, ¿listo? Todas las inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina G, que es la cicatriz serológica, es como la memoria serológica o inmunológica que tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a una enfermedad o alguna infección o algún agente extraño. Obviamente el feto no se ha enfrentado a nada. Entonces la pregunta, ¿cómo es que puede tener inmunoglobulinas de memoria o tipo G al momento de nacer? Solamente en el momento de nacer es que empieza a entrar en contacto con gran cantidad de microorganismos y de sustancias en el aire cuando respira, etcétera, etcétera. Pues esta es la famosa inmunidad innata que obtenemos de nuestra madre. Nuestra madre nos transfiere esas inmunoglobulinas para que sea como ese primer arsenal de protección que tiene el bebé para poder sobrevivir en la época extrauterina. Y más o menos hacia alrededor de las 14 semanas ya empiezan a transferirse poco a poco estas inmunoglobulinas. De igual manera, otra de las funciones relevantes de la placenta pues es la producción de hormonas. Ya hemos visto cuando nosotros hablábamos de la implantación que una de las principales hormonas o de las primeras hormonas que empezaba a producir el citotrofoblasto era la progesterona para garantizar la permanencia o la viabilidad de ese cuerpo lúteo que empezaba poco a poco a involucionar. De esa manera garantizaban unos niveles de progesterona altos para evitar que se desprendiera el endometrio y se generara una pérdida de ese embarazo. Manteniéndose el endometrio, ya se empieza a generar la implantación y ya cuando se empieza la implantación, el citotrofoblasto entonces empieza a producir la gonadotropina coriónica humana, que es una de las principales hormonas que medimos o que determinamos durante las primeras semanas de gestación para poder hacer el diagnóstico de embarazo. Adicionalmente, pues también puede producir algunas fracciones de estrógenos, principalmente estriol, y el lactógeno placentario, que ya es propio cuando la placenta termina de formarse completamente. Bien, otros aspectos a tener en cuenta en esta etapa del desarrollo fetal es lo que tiene que ver con el amnios y el cordón umbilical. El amnios, o mejor, hablemos primero del cordón umbilical. Recordemos que el cordón umbilical es procedente o proviene de ese famoso pedículo de fijación. El pedículo de fijación, recordemos más o menos hacia la semana séptima, octava, el pedículo de fijación contenía la alantoides y a partir de allí, desde ese mesodermo que también se va invaginando dentro de esa alantoides, se iban a empezar a proliferar vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son los que en últimas van a terminar convirtiéndose en los vasos sanguíneos umbilicales, que siempre son 3 vasos, de los cuales 2 arterias y una es vena. ¿Listo? ¿Ves?
esos primeros elementos anatómicos que se empiezan a generar vienen a producirse o vienen a conformarse cuando se determina el famoso anillo umbilical primitivo, lo que es todas estas estructuras que ya vimos, el pedículo de fijación, el pedículo que contiene el saco vitelino y el conducto que va a conectar la cavidad intraembrionaria con la extraembrionaria, van a ser las tres estructuras que van a quedar como encerradas o enrolladas o recubiertas por ese anillo umbilical primitivo. ¿Listo? Este anillo umbilical primitivo, recordemos, es una línea de la membrana oval que empieza a reflejarse o a replegarse sobre ese ectodermo embrionario. Cuando genera ese replegamiento del ectodermo sobre esa línea oval, se compone o se genera una estructura que también recibe el nombre de unión amnioectodérmica. Esta unión amnioectodérmica es la que en últimas va a dar origen a ese anillo umbilical. Y recordemos que hasta el comienzo del tercer mes, más o menos hacia la semana 9, por ahí pueden eventrarse, en virtud de que está ingresando ese pedículo del saco vitelino, pueden producirse eventraciones de asas intestinales, que era una de las características propias del comienzo del desarrollo fetal. Entonces, en resumen, las estructuras que van a pasar por ese anillo umbilical al final de la quinta semana, entonces aquí se las he relacionado, es el pedículo de fijación. ¿Y qué es el pedículo de fijación? Pues básicamente la alantoides y los vasos sanguíneos umbilicales. Adicional el pedículo vitelino o el conducto del saco vitelino, que viene acompañado de vasos sanguíneos vitelinos también, y el conducto que conecta la cavidad intraembrionaria y la extraembrionaria. Bien. Miremos aquí la figura que nos deja un poco más claro. Aquí tenemos un embrión de aproximadamente 5 semanas en la que vemos cómo, este es el amnios que, como les decía, de esa cavidad amniótica, la parte ectodérmica empezaba a generar esta estructura a manera de anillo, a manera de circunferencia, que precisamente recibe ese nombre, el anillo umbilical primitivo. Y es a partir, o a través, mejor, de esa estructura en donde se va a presentar la invaginación o la incorporación de lo que es el pedículo de fijación y el pedículo de los sacos vitelinos, o del saco vitelino mejor. Y vemos que lo que es el pedículo de fijación es lo que va a traer como consecuencia el cordón umbilical, el saco vitelino y los vasos vitelinos van a incorporarse completamente a la cavidad abdominal, y vemos que también nos amplía en la parte derecha, donde dice el número, la letra B, perdón, vemos el componente principal de ese saco vitelino, ese pedículo de fijación vitelino, que principalmente es la eventración de parte de las asas intestinales. Recordemos que el saco vitelino es de donde provienen todas las asas intestinales. Entonces, este detalle es interesante recordarlo. Del pedículo de fijación vemos las dos arterias, la vena y la alantoides, esa estructura que en sus comienzos, cuando estábamos hablando del disco germinario o germinal trilaminar, era la unión del ectodermo con el endodermo. Bien. Aquí vemos en los cortes transversales, en el caso del C, el corte que generaría si hiciéramos una sección transversal a nivel del anillo umbilical. ¿Listo? Entonces vemos el conducto vitelino con su arteria, su vena. Vemos el cordón umbilical definitivo que va a ser en el futuro, dos arterias, una vena y el remanente de la alantoides. Y aquí todavía nos queda un pequeño remanente de cavidad extraembrionaria. Ya si miramos en la lámina o en la figura D, ya es un corte transversal ya del cordón umbilical definitivo, casi es muy primitivo, pero de aquí para allá no van a seguir haciéndose ningún tipo de modificaciones. Aquí, como ya hemos visto, hay una pequeña protrusión. Esto sería más o menos un bebé o una feto de más o menos unas 9 semanas, en donde ya vemos que hay una pequeña protrusión de las asas intestinales, pero ya está conformado completamente
ese cordón umbilical primitivo. Estas asas intestinales, como vimos, hacia el final de la semana 10-12 o finalizando el tercer mes de embarazo, ya deben regresar nuevamente hacia el interior de la cavidad abdominal y ya terminar la conformación definitiva del cordón umbilical. Bien. Ahora sí, en cuanto al líquido amniótico, pues el líquido amniótico, como ustedes de pronto ya habrán escuchado, es ese líquido acuoso que principalmente son producidos por las células que están conformando, que están tapizando todo ese saco amniótico. Y principalmente pues como extravasación o ultrafiltrado del plasma materno, de la sangre materna. ¿Listo? Toda la cavidad amniótica va a estar llena de este líquido, el cual va a cumplir funciones bien interesantes. Una de las principales, pues, es garantizar un adecuado desarrollo del feto, impidiendo que, si él está flotando en ese líquido, porque eso es lo que ocurre, impidiendo que el feto entre en contacto con las paredes del útero. ¿Listo? De esa manera garantiza un adecuado crecimiento, un crecimiento armónico. También le va a permitir al feto ingerir gran cantidad de este líquido. Este líquido usualmente deglute, el feto deglute en promedio 400 mililitros de líquido amniótico al día. Y adicionalmente, pues él va a orinar también ese líquido amniótico, lo va a expulsar. A partir del 5.º mes, la orina del feto se va a mezclar con ese líquido amniótico. No deben haber ningún tipo de sustancias diferentes a esto, excepto en los casos finales del embarazo, en los cuales se pueda presentar algún sufrimiento fetal, en el cual se pueden expulsar cierto contenido intestinal hacia el líquido amniótico, el cual sí resulta nocivo para que el niño lo degluta. Es un factor de riesgo para que se puedan presentar infecciones. Bien, en promedio, más o menos hasta las 10 semanas de gestación, deben haber unos 450 mililitros, ¿listo? A las 20 semanas y entre 800 a 1000 mililitros a las 37 semanas. Incluso puede haber un poco más de líquido amniótico al finalizar el momento del parto. Puede llegar incluso hasta 1200 mililitros a las 37 semanas. Por encima de ese valor, el proceso se va a denominar polihidramnios y valores por debajo de 400 mililitros se va a denominar oligohidramnios. El riesgo o el factor o la situación el riesgo que se puede correr por haber muy poco líquido es que entonces el bebé puede quedar, digámoslo así, comprimir ciertas estructuras, principalmente el cordón umbilical, lo puede comprimir con alguna de sus partes corporales contra la pared abdominal, trayendo eso como consecuencia hipoxia, retrasos en el crecimiento intrauterino o sufrimiento fetal, como les comentaba anteriormente. Por eso las correlaciones clínicas propias del líquido amniótico pues son esas, el polihidramnios y el oligohidramnios. Polihidramnios considerándose por encima de 1500, es decir, 1,5 litros de líquido amniótico. Las razones por las cuales se puede producir ese polihidramnios, es decir, un exceso en la cantidad de líquido amniótico, pues principalmente se han asociado a malformaciones congénitas, muchas de ellas casos de anencefalia y trastornos gastrointestinales, que trae como consecuencia que el feto degluta ese líquido. Entonces, al no deglutir ese líquido, pues entonces se va a acumular, se va a remansar mucho más esa sustancia en el saco amniótico. Entonces, este tipo de diagnóstico se puede realizar por vía ecográfica cuando se hacen los controles ecográficos de cada una de los diferentes trimestres. Entonces, no solamente se miden las dimensiones del feto, se mide la morfología de sus órganos y de sus tejidos, sino que también se debe evaluar la cantidad o el volumen aproximado de líquido amniótico que esté presentando este bebé. Con base en eso, para poder determinar si estamos frente a un caso
de polihidramios o de oligohidramios, que es, como ya les había mencionado, el caso opuesto, que es una concentración, una cantidad de líquido, mejor, muy por debajo de los 400 mililitros. Cuando encontramos oligohidramios, usualmente es posible que se esté presentando un proceso de agenesia renal, porque como hemos visto, el mismo feto a partir del 5º mes empieza a producir orina y esa orina se mezcla con el líquido amniótico. Entonces, la producción de orina junto con la que él deglute más o menos va a mantener las condiciones o los volúmenes adecuados de líquido amniótico. Por lo tanto, es muy sospechoso de una agenesia renal, un trastorno en la producción de orina del bebé o del feto cuando observamos presencia de oligohidramios. Otro aspecto importante a tener en cuenta con el líquido amniótico y con la membrana amniótica es lo que se denomina la ruptura prematura de membranas. Decimos que hay una ruptura prematura de membranas cuando hay expulsión de líquido amniótico antes de la semana 36 de gestación. Hay algunos textos que pueden incluso permitir hasta la 35. ¿Listo? Entonces, cuando está por debajo de eso, es decir, que el bebé o el feto todavía ya no está en la edad del parto, recordemos que nosotros consideramos un feto a término o un parto ya a término cuando está por encima de las 37 semanas, entre las 37 y las 40 semanas, con un promedio de 38 semanas. Por encima de 40 hablaremos de un embarazo prolongado y por debajo de las 37 o las 36, incluso como les digo, pues según el texto que uno consulte, a veces esperan hasta o alcanza hasta las 35 semanas, decimos que es un parto pretérmino. ¿Listo? Un parto pretérmino. Los dos van a traer inconvenientes. Como les decía, cuando se supera la semana 40, ya la placenta ya es una placenta muy madura, ya empieza a presentar calcificaciones en los vasos sanguíneos, ya no es un elemento adecuado para intercambio de gases y de sustancias. Entonces ya el bebé empieza a sufrir y ya el útero ya no se convierte en un muy buen sitio para vivir. Entonces hay que desembarazar después de las 40 semanas. Igual ustedes pueden encontrar también textos que pueden esperar o sugieren o permiten esperar hasta la semana 41. Hay mucha discrepancia porque hay bebés o hay fetos que han nacido bien, incluso con embarazos de 42 semanas. Pero entonces tengamos como promedio entre 37 y 40. Por debajo de 37, las 36 semanas, diríamos que es un embarazo que está aunque ya el bebé está a término, no quiere decir que no se pueda mantener la vida de ese feto. Por debajo de las 37 y por encima de las 40, sí, personalmente yo sí considero que se debe desembarazar. Si no hay desencadenamiento del trabajo de parto natural, pues programar una cesárea y desembarazar a la señora. Bien, en cuanto a la ruptura de membranas, entonces cuando hay ruptura de estas mismas estructuras ovulares antes de la semana 37. Si está en la semana 37 y se rompe lo que llaman las madres o el argot popular, la ruptura de fuente, que es la salida de líquido claro, es ruptura de la membrana amniótica. Esto es una situación que en condiciones normales se presenta cuando ya se empezó a generar el trabajo de parto propiamente dicho. Ustedes cuando roten por ginecobstetricia pues van a profundizar un poco más en lo que tiene que ver con el trabajo de parto. Pero es la principal señal de inicio del trabajo de parto. Pero si está por delante o antes de las 37 semanas o 36 semanas, estamos frente a un caso de ruptura prematura de membranas. ¿Qué produce la ruptura prematura de membranas? Principalmente las infecciones urinarias, las infecciones vaginales, perdón. Las infecciones urinarias también. Pero hay que tener mucho cuidado con vaginosis que se pueden dejar crecer en la madre y esto coloniza y permite entonces la ruptura de las membranas ovulares. Entonces es la principal causa. Las infecciones urinarias también, pero no en tanta proporción como el caso de las infecciones vaginales. La ruptura prematura de membranas pues es una urgencia obstétrica, es decir, hay que definir
el desembarazo de ese niño, porque no se pueden dejar, en el momento en que hay ruptura prematura de membranas, inmediatamente la cavidad amniótica entra en contacto directo con la cavidad o con el orificio vaginal o con el conducto vaginal, que como sabemos, pues tiene una flora bacteriana pues muy propia de ella, pero que para nada le va a servir al bebé. Entonces, una ruptura prematura de membranas, pues hay varias formas de manejarlo. Si es una ruptura prematura alta, es decir, que se rompe más o menos del tercio inferior hacia arriba, del útero hacia arriba, pues se puede mirar a ver si no es mucha la pérdida del líquido y el bebé todavía le faltan algunas semanas, es decir, estamos hablando de que, por decir algo, está en la semana 32, 34, podemos mirar la espera a ver si la misma membrana vuelve y pega y logramos mantenerlo 1 o 2 semanas más para poder desembarazar. Pero si es una ruptura prematura de membrana franca, en donde hubo pérdida por completo del líquido amniótico, eso es seña de que ya no hay manera de que eso vuelva a pegar, ya ese bebé se quedó sin líquido amniótico dentro de su cavidad, entonces lo más aconsejable es desembarazar. Y esperar a que si es prematuro el bebé, pues entonces darle la maduración fetal, la maduración pulmonar y todos los cuidados propios de un recién nacido pretérmino, o prematuro mejor. Entonces, ojo con esta partecita, la ruptura prematura de membranas. Bien, en cuanto al parto, el parto pues es ya digámoslo así, la última etapa del embarazo, en el cual se expulsa el producto de ese embarazo, es la expulsión del feto. El parto se compone de 3 fases bien importantes: el borramiento y dilatación, la expulsión o el periodo expulsivo propiamente del feto y el alumbramiento. ¿En qué consiste la primera parte? El borramiento. El borramiento hace referencia a la disminución, ¿listo?, en el grosor del cuello uterino. El cuello uterino en promedio, si usted mira en condiciones normales, la distancia entre el orificio cervical externo y el orificio cervical interno puede ser de aproximadamente unos 3 centímetros. El borramiento hace referencia a la pérdida de ese grosor, un adelgazamiento o acortamiento de la distancia entre el orificio cervical interno y el que da hacia el útero y el orificio cervical externo, que es el que da hacia la vagina. Tiene que adelgazarse. ¿Listo? Y al mismo tiempo, el proceso se va dando en las dos dimensiones. Se empieza a presentar el borramiento y asimismo el cuello uterino se va dilatando. ¿Listo? La dilatación va de la mano con ese borramiento. Por eso, siempre que llegue una madre con un trabajo de parto o con contracciones de Braxton Hicks o cualquier cosa, lo primero que nosotros hacemos con el tacto vaginal es eso: determinar si ya hay borramiento y si hay dilatación. Si no hay borramiento y si no hay dilatación, cualquier dolor abdominal puede obedecer a contracciones de Braxton Hicks, que así se llaman, que son contracciones que se van dando más o menos hacia la semana 36, 35, que son previas al parto, no constituyen trabajo de parto propiamente dicho. Algunos textos lo clasifican, algunas asociaciones, como falso trabajo de parto. La única manera de usted saber si eso realmente, esos dolores que aquejan a la señora, están correspondiendo a un verdadero trabajo de parto, pues es primero haciendo el tacto vaginal. El tacto vaginal le va a poder permitir determinar a usted si ya se está presentando borramiento y dilatación. Si el cuello uterino está completamente grueso y no se puede insinuar ni siquiera el dedo índice, es un cuello uterino que no se ha empezado a borrar, que no se ha empezado a dilatar. Por lo tanto, esas contracciones o esos dolores, se llaman así, contracciones de Braxton Hicks, simple y llanamente son contracciones muy normales que no obedecen a un trabajo de parto. ¿Listo? La otra es hacer un monitoreo fetal, en el cual se coloca una serie de transductores sobre el útero y se evalúa cómo está la frecuencia cardíaca del bebé y se miran las contracciones que está presentando la señora, si realmente obedecen a unas contracciones propias de trabajo de parto o simplemente las contracciones que les mencioné. Si ya usted logra insinuar el dedo y logra, ya el útero se va dilatando,
Entonces, efectivamente, esas contracciones sí son propias de un trabajo de parto. Usted ya logra insinuar un dedo, ya puede palpar por completo el espesor del cuello uterino y determinar entonces qué tanto ha disminuido. El borramiento, pues todo esto lo van a ver mejor o con más detalle en gineco. El borramiento se describe en un porcentaje. Es decir, si 3 centímetros son el 100% del grosor del borramiento, yo puedo decir, ha borrado un 30%, un 50%. Yo ya siento que el grosor del cuello uterino ya no es de 3, sino por ahí de 2 centímetros. Entonces, esto obviamente es aproximado, no tenemos, allá no se puede meter ningún metro ni nada de esas cosas, pero más o menos uno va agudizando un poco el tacto para más o menos calcular el grosor. De igual manera, la dilatación. ¿Listo? Entonces, más o menos hay dilatado 1 centímetro, van dilatados 2, 3 centímetros, y de esa manera uno va llenando el partograma, que es el seguimiento que se le va haciendo a la mujer mientras está desarrollando su trabajo de parto para poder atender y poder más o menos estimar la posible hora del expulsivo. El expulsivo o la expulsión del feto es la segunda parte, que es básicamente donde se tiene que recibir el bebé. Hay que hacer unas técnicas, hay que tener mucho cuidado con proteger el periné. Hay una maniobra que se llama la maniobra de Röntgen, que se hace en la parte de abajo de la vulva para evitar los desgarros del periné. Los desgarros del periné no tienen por qué presentarse, a menos de que venga un bebé sumamente grande y la mamá pues sea de pronto de pelvis algo estrecha. En esos casos pues sí es conveniente hacer una episiotomía, es decir, un pequeño corte en la parte inferior con miras a que las fibras musculares queden cortadas de manera regular y posteriormente se puede hacer la episiorrafia, es decir, la sutura de esa masa muscular y de los tejidos para poder hacer una reconstrucción adecuada. Se supone que en condiciones normales, con un buen control del embarazo, unas buenas maniobras durante el expulsivo, el periné no deba producir ningún daño, no se pueda generar ningún daño. Bueno, hay otra serie de maniobras, la restitución de la cabeza del feto, la tracción que se hace primero se debe traccionar hacia abajo para sacar el hombro superior y luego se restituye hacia arriba. Bueno, todas esas son maniobras propias que ustedes van a aprender cuando roten por gineco y cuando hay que atender un parto natural o por vía vaginal. Bien, cuidado durante la expulsión, pues obviamente no dejar caer el bebé, casos se han visto, el pinzamiento temprano del cordón umbilical, precisamente para evitar que cuando se desprende la placenta haya comunicación entre la sangre del bebé y de la madre, aunque como ya hemos visto, pues resulta imposible garantizar que no se puedan mezclar así sea una pequeña cantidad, pero la idea es que sea la mínima posible. Los cuidados propios del feto, pues eso sí ya lo revisan, ¿no? Hay que abrigarlo muy bien, hay que limpiarlo, hay que sacudirlo, hay que, ¿no? Para que reaccione y empiece a respirar. Hay que aspirarlo, usualmente se debe aspirar cuando solamente está la cabeza por fuera. Hay que aspirarle las secreciones para que él empiece a respirar. Se corta el cordón y se espera la tercera parte del parto, que es el alumbramiento, que corresponde, como ya les había mencionado, a la expulsión de la placenta y las membranas fetales. La misma recomendación que siempre, no me canso de repetirlo, no obliguemos o no forcemos el alumbramiento traccionando la placenta desde el cordón umbilical. Es una mala práctica, es una maña que a veces cogen algunos médicos y lo que trae de pronto muchas complicaciones. Una vez se expulse la placenta, una vez se dé el alumbramiento propiamente dicho, revisar, como vimos, que las membranas ovulares vengan completas, que los cotiledones vengan completos, que no se haya desprendido la placenta y haya dejado algún cotiledón, porque de lo contrario todos esos tejidos ovulares o todos los tejidos placentarios que hayan quedado dentro del útero, habrá que retirarlos, habrá que hacer un legrado, un curetaje para retirar este tipo de tejidos. Bien. Como correlación clínica de este proceso del parto y del embarazo,
pues es reconocer o hacer alguna mención de lo que son los embarazos gemelares, ¿no? Los embarazos gemelares, usualmente la gran mayoría de las veces, el 90%, hace referencia a embarazos gemelares disigóticos, es decir, que vienen o provienen de dos cigotos, de dos óvulos que han sido fecundados por espermatozoides diferentes. Es decir, este embarazo gemelar, simple y llanamente, son hermanos los que vienen ahí, son dos hermanos que nacieron el mismo día. Tienen como si fueran dos embarazos diferentes, pero que cursan durante el mismo tiempo, es la gran mayoría. De todas maneras, también existen los famosos gemelos idénticos, pero la diferencia es que ellos sí son embarazos o son gemelos monocigóticos, es decir, provienen de el mismo embrión que sufre una pequeña, digámoslo así, divergencia en el proceso de gastrulación, en donde ya empieza a formar, entonces son dos estructuras embrionarias. Y como provienen del mismo cigoto, del mismo huevo, pues obviamente su carga genética es igual, idénticos, por eso entonces se denominan gemelos idénticos y los otros los gemelos no idénticos o disigóticos. Acá en Colombia pues les tienen nombres a eso, los mellos, pero bueno, eso hay una serie de... Lo correcto es decirle gemelos disigóticos o gemelos no idénticos o gemelos idénticos, como lo quieran entender mejor. Aquí básicamente está el desarrollo de gemelos disigóticos, como ustedes se pueden dar cuenta. Dentro del proceso de la fase bicelular, aquí vemos cómo a partir de allí, simple y llanamente se han generado dos embarazos, dos fecundaciones, hay dos cigotos, y obviamente cada cigoto sigue su desarrollo fetal común y corriente. ¿Listo? Dentro de ese desarrollo fetal, a pesar de que ustedes pueden ver, son dos embarazos distintos, puede ser que compartan o no las sacos coriónicos. ¿Listo? En este caso son sacos coriónicos independientes, que esa es una característica que puede tener, si ustedes pueden dar cuenta, tienen su saco coriónico, tienen sus placentas diferentes, o pueden ser que compartan sacos coriónicos o placas coriónicas y por lo tanto la placenta se comparte para los dos. Aquí están fusionados los dos sacos coriónicos, pero igual estos son gemelos disigóticos, es decir, dos embriones o dos óvulos que fueron fecundados. Y aquí vemos el caso del el famoso gemelo monocigótico, los gemelos monocigóticos, que como ustedes se pueden dar cuenta, vienen de un solo cigoto. Aquí no como acá, que hay dos cigotos independientes. En este caso, en la fase bicelular, al parecer es donde se puede producir esa diferenciación, en donde ustedes se pueden dar cuenta que este blastocele empieza a generar dos masas celulares internas. Aquí vemos epiblastos, ¿listo? Y a partir de esas dos masas, que como ustedes se pueden dar cuenta, todas provienen de la misma carga genética, de las dos cargas genéticas que se unieron en la fecundación, se empiezan a generar dos seres, dos embriones, y mire que todos los procesos, aquí vemos el saco vitelino, el saco amniótico, vemos el epiblasto, el hipoblasto, todas se empiezan a replicar por dos. ¿Listo? En ellos podemos encontrar tres posibles opciones de estos embarazos gemelares. Embarazos gemelares en los cuales estén completamente separados con placentas y sacos coriónicos independientes, muy similar a lo que vimos aquí en los disigóticos, pero en este caso estos gemelos sí son idénticos. En este caso, a pesar de que tienen placentas y sacos coriónicos completamente independientes, la carga genética de ellos sí proviene del mismo huevo, del mismo cigoto. O también podemos encontrar divisiones similares como las que vimos en los gemelos disigóticos, como es el que tengan fusión de los sacos coriónicos con placenta compartida, ¿listo? O como en este caso, que tienen todo compartido, ¿listo? Tienen tanto cavidades como placenta completamente compartidas.
son los 3 posibles casos que se pueden presentar para el caso de o el evento de que estemos hablando de un embarazo gemelar monocigótico. De acá, pues realmente no hay que tener presente el crecimiento de los dos. A veces una de las principales complicaciones de los embarazos gemelares es que a veces uno empieza a crecer más rápido que el otro, empieza como a ganar más peso, empieza como a quitarle nutrientes. A veces es incluso motivo de generar decisiones en que se deje morir a uno, que se deje morir a otro, o que se termine con el embarazo, en fin. Esto es anormal. Nosotros somos una especie de reproducción única. Por lo tanto, estos son excepciones, esto no es lo usual, esto no es lo que un embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo, pero se presentan de todas maneras. Pero cuando se presentan, usualmente deben ser disigóticos. Rara vez, o en menor cantidad, mejor, los monocigóticos. Listo. Bueno, yo creo que con esto entonces ya terminamos de revisar los aspectos concernientes a la terminación del embarazo. No sé si existe alguna pregunta, algún comentario. Ya para el tercer corte, entonces, ya con esto terminamos nuestro tema del segundo corte. Ya para el tercer corte, entonces, vamos a revisar como algunos detalles de la formación de algunos tejidos, ¿no? Ya entonces, tejidos ectodérmicos, sistema nervioso, huesos. Entonces, como a revisar un poquitico más en detalle, no solamente la capa germinativa de la cual provienen, si es tejido nervioso del ectodermo, sino revisar muy bien cómo es el proceso de diferenciación de estas estructuras para generar al final un tejido ya mucho más maduro. Ya incluso el semestre va en las 2/3 partes. Ya hemos cursado desde el punto de vista evaluativo el 70%. Entonces ya esto pasó volando, como decimos. Entonces ya lo que nos queda es 1 mes y medio menos. Sí, 1 mes y medio de clase, 5 semanas. Bien, muchachos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No? No le alcancé a escuchar, Ángel, como que trató de hablar, pero... No, señor, que creería que no hay ningún Ok, problema. listo, perfecto. Listo, muchachos, entonces, si no es más, nos veremos el próximo jueves. Yo los voy llamando, estén pendientes. Yo me voy a conectar y voy llamándolo uno por orden alfabético para socializarles sus notas, como hicimos en el primer corte. ¿De acuerdo? Listo, profe. Sí. Listo, Bueno, profe. Hasta luego. entonces que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana. Bueno, Nos profe, veremos el otro jueves. muchas gracias. Con todo Lo gusto. Hasta mismo. luego. Hasta luego. Chao, chao.